ya está Amuitanaka, Lupinax Apaniwairi, Hayukama. Gilata Omar, Kamisaki, muy buenas tardes. Caja micrófono, Arunta señal Hayaya, hermano. Hayaya, hermano Isaac. Nama Hayaya por Erequiñanitaque. Kitinakateja, acá Radio Taipita, un tenis capgestu, ischuk apgestu, kupanakaru. Tatanakaru, no ma suma arunta taque, tata. Huayna tatanakaru, kunateja ya está. Edadan Tatanakarusa, hoy es el Día del Padre, hermano Isaac, ¿sí? También a las hermanas que cumplen la función de padre y madre, ¿no? Un saludo especial a mi papá Roberto Aguilar Montesinos, que debe estar también sintonizando la emisora, a mi mamá Juana Huanca de Aguilar, Joya, Colionacana, Kauranaka, Uijanaka, y hasta Hiskanitum White, Asisa, Awat Asquacha, Kamamajaja, Marunta Purta Eraqueja, Taque, Tatanakaru, ¿no? A todos los padres del cantón Achiri, del municipio de Caquiaviri, en sí, a todos los papás de nuestra querida Bolivia, hermano. Olike, Chegasa, Aukinaka, Arun Tatapta, los papás, mamás también cumplen el mismo rol a veces. Pakiwa Aukiraki, Taikaraki, Hayukamta, Aukinakas, Utkarakiwa, Huparaki Auki, Huparaki Taika, Hayukama. Arun Tatapta, radialistas, que tiene casa, radio nakan, irnaktap, casa, carpinteros y la casa, Arun Tatap Rakta, Hayukam Hichur, Mako Tikisay, Arun Tasiñanis, Asina. Y la Tomar, y Chasti, Kunas Wakiseja, a ver, Kunham Sakayantañana Wakichavina. Gisa Gilata Isaac, imagínate caja en medios de comunicación, Radio Taipit, Escaparaquia Tanua, Cunateja, Ministerio de Educación Janiwa, desfiles cívicos en honor al Día del Mar, Lord Apanetes Asina, Ukatoqueta Ariskipta Viñani Gilata. Walike, domingo roa elecciones Hawaiane, Ukatachi, Hanjuastiaca. Tjerekispava, Haniuka, Alaka Sapamara Amtan, pero kunas utkitis, a ver, Kamsañani Gilata Omar, a ver, no, a ver, desfiles, Fuerzas Armadas Militares Nakaja, Plaza Baro, Atogenua, Ciudad de La Paz, Marcanja, Amtasipjir, ahí rinden honores a Eduardo Baro, Campinaca, Historia Toquets, pero Ucanacasa, a Muisipan Hanjo, Casewaiganete. Sí, hermano Isaac, ¿no? Pero hay que entender antes que nosotros estamos regulados por un ordenamiento jurídico, ¿no? Yo siempre veo algún tema desde la perspectiva del derecho, porque yo soy, bueno, entendido en ese tema, ¿no? El artículo 410 nos indica que todas las instituciones públicas, ¿no?, privadas, personas naturales y jurídicas están sometidos a la Constitución Política del Estado. El 267 de la Constitución nos dice, hermano Isaac, y a todos, a los que nos están escuchando la radio, nos dice lo siguiente: Bolivia no renuncia a su derecho de una salida soberana al mar. Ese derecho, dice la misma Constitución, es irrenunciable e imprescriptible, ¿sí? Lo que significa que lo que establece la Constitución son mandatos, ¿sí? Son mandatos poco más imperativos, ¿sí? No se puede poco más ir en contra de esos mandatos que ha establecido la Constitución Política del Estado. En ese contexto tal vez hay que un poco orientarles respecto a esos temas a nuestras autoridades, ¿no? Parece que carecen en su ignorancia del conocimiento de la norma suprema. Además, hermano Isaac, también hay que recordar que Bolivia ha nacido con mar, ¿no? Así es. No podemos nosotros olvidarnos de aquello. Alguna vez hemos tenido mar, hermanas y hermanos. No es que hemos nacido como hoy estamos, ¿no?, sin salida soberana al Pacífico. El 2018, hermano Isaac, más antes del 2014, se ha interpuesto una demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, respecto a la negociación que Chile tendría con Bolivia, ¿no? Pero lamentablemente, hermano Isaac, nosotros tenemos al proyector de la demanda marítima, o bueno, el quien habría escrito en tiempos anteriores el proyecto de demanda marítima. Si estamos refiriendo al gran maestro, profesor de la universidad, constitucionalista, ¿sí?, experto en derecho constitucional y en derecho internacional, el doctor Víctor Hugo Chávez Serrano.
Sí, aquí tenemos el libro. No, pero ¿saben qué, hermanos? Si nosotros revisamos la historia, ¿no? Las autoridades, por eso es pues que tienen que saber importante o por lo menos dar una leída, ¿no? Bueno, no es malo leer, hermano Isaac, siempre nutre al conocimiento, por eso el grado de conocimiento en temas educativos se mide, ¿no? Por la lectura que tienen los estudiantes y los profesores. Así es, porque a ver, que tiene casa libro na uyart tana mahuk apachakisa kawina kan han kakau kachikansa guat ma amigo utjanaja sirin han libro liqa hambriento man qata utjat kamawana ya amuyast kota libro na uyart askha kamache ponchej pero walikis karak sirin pe entonces ukat kunatsu kamataxas kota. Es que seguramente no es un hábito de lectura, pero un hábito de lectura que ya que para ganar ni utikara que esto se hace. Vale que iba Omar ya casa uyalt añaja vale que escribió ni que vas a nacar ni que empezando desde las autoridades gobernantes y hasta el último ciudadano boliviano todos. Pero aquí se ukama yatiña se nutre. Ayu kama tagra ko maineja mahila san mapachanja waina kiwa mujama hermano ubícate pues sí kota pantias pachana ila kama nakas utkaraki. Sí, hermano Isaac. Ahora, lo que quiero llegar a decir, hermano Isaac, es lo siguiente. Chile tiene pendiente con Bolivia, ¿sí? Eso es un derecho, como manda la Constitución, irrenunciable e imprescriptible, ¿no? Pero la cuestión es, hermano Isaac, que el tratado de 1904, que ahora está recobrando vida, porque hemos visto que Chile está queriendo hacer sus zanjas, ¿no? Queriendo proteger poco más su territorio. Pero el tratado de 1904, hermano Isaac, algunas partes en el grado 23, en el paralelo 23 y en el paralelo 24 de latitud sur en el Océano Pacífico, Bolivia en ese tratado no cede espacios a Chile. Entiéndase, tratado de 1904 Ucanja, porque es con ese tratado que se cierra el tema de la guerra del Pacífico, ¿no ve? Entonces, en el tratado de 1904 nosotros hemos cedido, sí, pero también una parte no está en el tratado, no está cedida en el tratado. Lo que pasa es que en el derecho internacional, hermano Isaac, hay un principio que se llama pacta sunt servanda. Los tratados deben ser cumplidos tal y cual como sean establecidos. En este caso, Bolivia no ha cedido territorios. Ahora, el protocolo dice, en cuanto a algún diferendo o alguna litis o algún problema del tratado, se acudirá a la Corte Internacional de Arbitraje. Así dice. No así a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que han ido nuestros amiguitos, ¿no? Que se han hecho orientar mal y lamentablemente hemos tenido que soportar lo que hemos tenido que soportar, ¿no? Poco más una derrota. Pero el Tratado de 1904, hermano Isaac, dice que en cualquier conflicto entre ambos países se va a acudir a la Corte Permanente de Arbitraje, ¿no? Ahora, nosotros no hemos acudido todavía, hermano Isaac y hermanos oyentes, a la Corte Permanente de Arbitraje. Todavía tenemos esa opción. El 35 de la demanda marítima decía, en el numeral 35, decía que Bolivia se reserva, decía así, ¿por qué? Porque lamentablemente no han hecho caso, o poco más han hecho caso omiso a este proyector de la demanda marítima, ¿no? Que en su genuina escritura establece que se debe acudir a la Corte Permanente de Arbitraje y no hacia la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Yo me pregunto, ¿no? Es muy fácil de los ministros, muy fácil de algunas, o inventar algunas instituciones que no sirven para el Estado. ¿Por qué no agotamos esta última instancia que tenemos como Estado boliviano para tal vez, o por lo más, si somos más optimistas, poder recuperar el territorio que a decir el Tratado de 1904 no está cedido a Chile, hermano? Eso es lo que narra este libro y eso es lo que se ha establecido, o por lo menos se ha presentado en el gobierno de Evo Morales a lo que es a esta comisión de demanda marítima. Usted sabe que había una dirección de Diremar,
Así Claro que sí, no, que se ha establecido gracias a este señor, a este profesor, a este constitucionalista Víctor Hugo Chávez Serrano. Entonces, desde mi entender, sí, y si nosotros hacemos un retroceso a la historia, hermano Isaac, no, Mesa y sus amigos los chilenos nos dice que Bolivia ha perdido gracias a los 10 centavos que se ha cobrado a las empresas chilenas, lo cual es totalmente falso, es falso. ¿Por qué? Porque el tratado de 1900, el tratado de 1964, ¿sí? El tratado de 1972, no, 1864, perdón, 1872, 1878 y el 904. El tratado de 1864 indica lo siguiente, que Bolivia tiene territorio, Chile reconoce a Bolivia el territorio costero que tiene, ¿no? En lo que es en la provincia, en lo que se llama la provincia de Atacama, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que en 1978 ocurre un siniestro, no hay un maremoto poco más que destroza los puertos de Bolivia, los puertos de Cobija. ¿Y qué es lo que pasa a Bolivia? Bolivia crea otro puerto de Antofagasta. El problema es que Antofagasta estaba muy cerca con el territorio chileno, poco más estaba colindando. Lo que pasa es que como nosotros no teníamos mucha presencia boliviana en el puerto, ciudadanos chilenos poco más están trabajando en territorio boliviano. Ahora, lo que pasa es que en el tratado de 1874 se dice que Bolivia y Chile acuerdan por 25 años el no cobro de tributos bajo ninguna circunstancia. Pero ¿de dónde viene el impuesto de 10 centavos? Bolivia estaba cobrando 10 centavos, así lo establece la ley, no recuerdo bien, de 1878, a empresa boliviana, no era empresa chilena. Era empresa boliviana, ¿sí? ¿Quién había sido el representante legal de esa empresa boliviana, Ferrocarril y Salitre? El después presidente que va a ser Aniceto Arce. Él había sido el representante legal, según el texto y según documentos, según también los tratados establecidos. Entonces, Chile invadió a Bolivia porque Bolivia pretendió cobrar los 10 centavos. Eso es totalmente falso. Eso no entiende, no entiende. Tal vez hay algunos que hacen historiografía, otros que hacen historia, no, parece que esto es totalmente salido de la realidad en contexto, en cuanto se establece a documentos, hermano Isaac, y ahora lo que nos queda es que después de toda esa mentira poco más, lo que nos queda tenemos como lo establecía una última instancia que sería la Corte Permanente de Arbitraje, hermano Isaac. Importante. A ver, Gilata Cuyaca Kamsaptasa Ukamawa Aksatoqueta Amtapitaski. Ichaja Hanite Uka Amtañanaka, desfiles escolares, militares, Ukanakaja, lunes urojas, sin autoridades del gobierno, pero Kunatsa Ukam Sapharakpacha Jupanakaj. Pero Hiwasaja, Gilata Omar Aguilar, Jupaja Amtapiskiwa Kunhamasa, acá tratado 1904, Ugata, Ukatja, Inamayaki Usaratata, Naka Corte Internacional de Justicia de la Haya, Ayuxaro, Hanukasti, Saraña Sanawa al arbitraje internacional, se Hayukama. Entonces, pero Yatiña Tanay, Yatiñaja o Alikiskiwa, Yajipanaka Inasa Sapharaksta. La historia es pasado pisado, ¿no? ¿Para qué es la historia? La historia es para prevenir el futuro, señor, ¿no? Nairhaj kunhama tainasa, hichaj kunhamasa, ukamaja akat kiparoja kunhamas pasa. Hayukanaka amuit asiñataki acá historia uka. Kunapachatin mayna haniat tanja acá historia ukha. Kaja panthastan wa ugatwa inas ukama wa inak siriji no ubícate pues si got mainas panthas pachana inas an hukak uyarchina nos panthas hayukat ukamana kasaña yaqip pache en algún momento hay tío, ¿no? Entonces, pero wa quisiera que akama historia amtaña historia naja o ali sumanakwa yaticherakisto mahilasa no. Solamente la historia se repite, cambian los actores, ukas ukapan kunas kunapana, pero hiwasaja yatiña atanwa, akakasta yativinakata, hanisa libronakas ullaran hamakshaja, pero yatiñani, ma hukapachitza, acá wakichao huma istaskdaja. Entonces,
pero puedes tener al final un posicionamiento ideológico sobre Tratado de 1904. A ver, Gilata Omar, Sí, es que hermano Isaac, el contexto jurídico dentro de la historia es determinante. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros establecidos gracias a tratados internacionales, punto. No hay dónde perderse. Ni siquiera es una cuestión simplemente de recordar o poco más recurrir a la historia, no, sino es que nosotros estamos a la base, estamos como país asentados con plena soberanía en base a los tratados internacionales. Listo. Por eso es que estamos recordando y por eso es que tan importante es recordar el Tratado de 1904. Claro, algunos pueden decir, pero nunca hemos reclamado, entonces nunca vamos a reclamar. Vamos a poco más estar en lo incierto. Hoy, ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho? No, pues. Si tanta plata se roban en corrupción, ¿por qué no invertimos plata en esto, en nuestros profesionales bolivianos que han escrito el proyecto de demanda marítima para establecer esta demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje? Yo no lo veo aquí algún tipo de lío o poco más algún tipo de controversia entre bolivianos, ¿no? Es más, no saber de nuestra historia es pecar poco más de ignorancia, como nuestras actuales autoridades bolivianas, que tal vez tendrían que revisar algún libro de historia, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, hermano Isaac, en la demanda mismo marítima ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Cuando hemos perdido lamentablemente allá en Haya, en el numeral 35 en dicha demanda establece lo que le estaba mencionando, porque estos señores sabían, ¿no?, que estaba un poco mal. Por eso dice ahí, Bolivia se reserva cualquier otra interposición de demanda ante cualquier tribunal internacional. ¿Por qué dice eso? Porque sabían que estaban haciendo mal. Listo, ¿no? Está bien. ¿Qué sabe un historiador de cuestiones jurídicas? Discúlpenme, Carlos Mesa, ¿qué sabe de defender estas cuestiones de intereses del Estado boliviano? No, pues necesariamente tendrían que ser un abogado internacionalista, ¿no? Pero claro, un historiador está ahí metido, que poco más puede ver desde el punto de vista de la historia. Es otro cuento, ¿no? Es otro debate, es harina de otro costal, pero desde el punto de vista jurídico es otra cosa, ¿no? Por eso recordaba el principio pacta sunt servanda, los tratados deben ser cumplidos tal y cual se han establecido. El Tratado de 1904 no cede cede muchos terrenos, pero algunos terrenos no cede. O sea, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, nos vamos a quedar callados, no vamos a decir nada, no sabemos. No, pues, alguna vez tenemos que reclamar sobre estos territorios no cedidos a la República de Chile, ¿no? Y eso se debe reclamar como establece el mismo tratado ante cualquier problema ante la Corte Permanente de Arbitraje. Lo único que nosotros estamos recordando es que tenemos todavía esa posibilidad. Todavía. Habrá que estudiar, buscar jurisprudencia. ¿Y qué tal si acudiendo a esa Corte se nos da la razón? ¿Por qué? Porque no hemos cedido territorio costero a Chile en dicho tratado, hermano Isaac. Vale, que Kunatsa, a ver, igual ganista se payataja acá Corte Internacional de Justicia de la Haya o casi, ¿no? A ver, vean, Humanak Pacha, Chile y Bolivia, a Ruskipap, pero Chile ni un milímetro va a ceder y no tiene por qué ceder a quién. Entonces, San Gesto, a ver, Aruskipap, Chile marcan que en Aruskipañ Munjete, ni Hiwasas, Aruskipañ Munjaractante, como aquí un Chukistan, Hayukam. Hanipuniwa totalmente aptata utijaractanza, Kunasa, Hanukaja ma Vipalar Untat desde aquí del Alto, Caujacamas, Wactayan por carretera Orur, Ucamas, Wactayarectanova, pero eso no ha sido suficiente. Pero Ukamawa, Ucaja, Amtañatequisa, Ucamsaktanja, Ucamaja, a ver, Utjaskistua, Hiwasaja, Ucatratado de 1904, Ucarjamaja, que vamos a seguir reclamando. Exacto, hermano Isaac. El mismo tratado establece, ¿no?, que ante cualquier controversia sobre este tratado, sobre los territorios que está cediendo, está reconociendo este tratado, acudimos
ante la Corte Permanente de Arbitraje, ¿sí? No ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que un poco más de tal vez de emoción, del calor al momento han acudido, pero el tratado establece, como lo estoy mencionando, entre cualquier controversia ante la Corte Permanente de Arbitraje. Sí, es otro tribunal internacional que está facultado para dirimir controversias según el tratado de 1904 entre Bolivia y Chile. 1904, el tratado establece claramente que Bolivia no cede algunos territorios costeros que todavía son territorios bolivianos. Si Chile no quiere retroceder unos milímetros, entonces pues tendría que hacer milagros para poder establecer el tratado de 1904 de otra forma. No se puede. Está establecido y nosotros tenemos esa posibilidad, hermano Isaac. Importante. Entonces, a ver, ¿qué arbitraje? Hasta Culiacán casa. En un partido, a ver, repechaje con Anataneja, Bolivia y Mamarcampi, ¿no? Entonces, Kitiza, el juez central, árbitro. Este árbitro va a dirimir, señorita. Aquí no es problema, pero Kiti a ti va a ser ganador, digamos. Entonces, acá Corte Internacional de Arbitraje, hay ukaro yatia señoreja, Jupawa, Kunjamarusa, Unijataspag. Es que acá Tratado de 1904, no, Bolivia no hemos cedido. Gilata Umar, Pachaj Maki, a ver, Pachajatañan. Ukamawa Gilata Isaac, Haniwa Hibasaja, Urakenaxa, Churawektantis, Chile marcaron Tratado de 1904. Utjaskis tuwa Urakeja, Uka Kota Nakana Sasisnawa en el mar, ¿no? Tenemos territorio todavía, podemos reclamar, pero nunca a las autoridades les importa también reclamar. Hay que ser sinceros. ¿En qué gobierno se ha reclamado? Si hay que reconocer algo al gobierno, por lo menos hemos acudido pues a un tribunal internacional. En otros gobiernos se les dejaba pasar, ahora se les deja pasar. No puede pasar esto. Tenemos que alguna vez saber la verdad. Y recién tal vez acudiendo a esa última instancia podemos decir ya para nada las desfiles, ¿no? Pero habiendo esa posibilidad pecamos de ignorancia, hermano Isaac. Ukamawa, historia tokenja, pero esto más que historia, hermano Isaac, son cuestiones jurídicas, son Así cuestiones es. que están firmadas con puño y letra, ¿no? Eso no se puede borrar con el codo, ni ahora ni nunca, ¿sí? Entonces, yo solamente quiero recordar al pueblo boliviano, sí, Gilatanaka, Culiacanaca, Chile tiene pendiente con Bolivia. Ukam, Sañani, Gilata Isaac. Ualiki, aunque zanjas, muros, Ukanaxa, Sipana, pero tiene pendiente, señor. Tiene pendiente de acuerdo al Tratado de 1904, que Bolivia no ha cedido su territorio, por lo tanto nosotros tenemos la posibilidad de acudir a la Corte Permanente de Arbitraje conforme al Tratado de 1904 que Chile ha firmado. Nosotros no los vamos a obligar a Omar, igual que